Nos queda la última media hora de esta mezcladora del sábado y nos vamos a ocupar ahora de un evento que va a tener lugar el próximo jueves 19 de diciembre, qué difícil decir diciembre, y entender que ya ha pasado el año, a las 19 horas en el espacio Oso Blanco, allí el conocido lugar en Alberti 2746. Me estoy refiriendo a un evento organizado por la editorial Loco Rabia, denominado Ciencia Ficción, Robots y Libros de autores marplatenses. Los libros que serán allí presentados son No Robots, de Kundo Crunch, y Pasto y Concreto, de Leandro Dabel. Con Kundo Crunch es con quien tenemos el gusto de hablar en estos minutos. ¿Qué tal, Kundo? Facundo Ballena te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La pregunta inicial es para quienes no conocen, quienes estamos más alejados de todo esto relativo a las historietas, los cómics. ¿De qué se trata No Robots? ¿Qué es lo que se presenta el próximo jueves? Bueno, este jueves lo que va a pasar es que se van a lanzar dos novedades de la editorial Loco Rabia, que son justamente No Robots y Pasto y Concreto, que son dos libros de robots de ciencia ficción, pero también de dos autores marplatenses, ¿no? Leandro Dabel y yo. En mi caso voy a estar presentando mi libro, que es No Robot, que es un libro de ciencia ficción, que cuenta básicamente la historia de un futuro cercano donde los seres humanos y los robots conviven. Los robots fueron creados por los seres humanos a su imagen y semejanza para en un principio realizar las tareas que los seres humanos no querían realizar, podríamos llamarlo como mano de obra precarizada, pero bueno, los robots fueron creados tan parecidos a los seres humanos que empezaron a convivir, empezaron a relacionarse, y llegó un momento que obviamente los robots, al ser tan parecidos a los seres humanos, también empezaron a reclamar derechos, no solamente obligaciones. Y acá es donde la situación se pone rara, donde los seres humanos no quieren poner en juego su status quo y deciden perseguir y apagar, desconectar a estos robots. Entonces, bueno, lo que se cuenta en estas páginas son distintas historias de robots que huyen, que se mezclan entre los seres humanos, humanos que ayudan a robots a escapar. Es un poco también una historia con mucho contenido social, muchos temas de los que hablamos hoy en día, de miedo al distinto, de no querer que venga otro a sacarme lo que es mío, lo que es mi propiedad. Obviamente, bueno, en un mundo de ciencia ficción y una historia que obviamente es ficción. Kundo, y ahí, bueno, vos explicabas un poco la trama o la anticipabas en relación a qué es lo que se cuenta, pero yo particularmente tengo ahora siempre quise decir esto, no tengo el libro en mis manos mientras hablo con vos, pero es cierto, nos lo han acercado. Y ¿cómo podrías explicarnos, y sobre todo a quien escucha del otro lado, no solo el qué se cuenta, sino el cómo elegís contarlo, digamos? ¿Cómo es el estilo? Bueno, ¿qué decisiones has tomado para eso? Bueno, yo siempre utilizo la ficción para hablar sobre los temas que quiero hablar, y en especial la ciencia ficción, que es mi género favorito. Yo crecí consumiendo cine de ciencia ficción, yo crecí durante los 90, entonces crecí con las películas de Steven Spielberg, leyendo también mucha ciencia ficción, historietas de ciencia ficción europea. Entonces es mi género favorito, creo que es el que mejor me queda, bueno, el que mejor me desenvuelvo, y utilizo la ciencia ficción para hablar de los temas que quiero hablar. En relación a lo gráfico, esta era una historia muy cruda que tocaba temas muy sensibles a nivel social, entonces decidí utilizar un estilo de dibujo también muy crudo, muy desprolijo, con mucha tinta, mucha suciedad. Decidí que la historia sea, en un principio iba a ser en blanco y negro, después por una cuestión estética me fui más para el lado de los grises también, pero tiene mucho blanco y negro porque creo que justamente lo visual tenía que reflejar un poco la crudeza de la historia y de las historias de los personajes que hay en ella. Por momentos cosas muy oscuras, la historia se desarrolla en lugares de mucho encierro,
de mucha persecución, habitaciones oscuras, lugares alejados de la gente. Entonces, bueno, cuando obviamente uno hace historieta, tiene que poder contar desde lo gráfico, tiene que acompañar lo gráfico al relato. Entonces, bueno, las decisiones estéticas vinieron más por ese lado, por también querer contar desde lo gráfico, acompañar justamente al guión y a la historia. Yo entiendo que es algo difícil de medir y capaz que tampoco tiene mucho sentido, pero para meternos un poco en lo que ha sido tu proceso, ¿cuándo iniciaste con esto? Más o menos ¿cuánto tiempo te ha llevado, bueno, iniciarlo, desarrollarlo, darle un cierre? ¿La historia esta en general? Sí, o lo que termina culminando en el libro en particular que se presenta este jueves, ¿no? Imagino que inició con la historia previamente. Sí, mira, la idea inicial empezó ya por 2018, perdón, cuando yo leo una noticia de una balsa que había naufragado en el Mediterráneo, proveniente del Líbano, con gente que obviamente venía del Líbano con la esperanza de llegar de manera ilegal a Europa, y la balsa naufraga y se mueren todos, la mayoría mujeres y niños. A raíz de esa historia empecé como a informarme de todo lo que estaba pasando con el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos, en Europa. En el año 2018, 2019, previo a la pandemia, fue como uno de los años con mayores muertes, ahogados de extranjeros. Y bueno, y como que me interesé en querer contar algo relacionado con eso. Obviamente acompañado a eso vienen también los movimientos en contra de los extranjeros, gobiernos con leyes contra la inmigración, toda esta discusión que se estuvo dando en los últimos 10 años en Europa, que también, bueno, hoy en día está más vivo que nunca. Y como que ahí nació un poco esta idea de querer contar justamente situación de gente que es perseguida, ¿no? Y esto que contaba recién, ¿no? O sea, humanos contra robots, que en realidad es la historia que vemos un montón de veces en un montón de lados desde hace un montón de tiempo, pobres contra pobres. Lo que yo no tengo, lo tiene el otro, es la culpa del otro. Lo que a mí me falta es la culpa del que está abajo y no del que está arriba. Y cuando obviamente lo que a vos te falta, lo que no tenés, está en otro lado, no lo tiene el que está al lado tuyo o inclusive el que está abajo tuyo, sino que está en otro lado. Pero bueno, tenía que hacer algo con eso, quería contar algo con eso, y bueno, y así empezó la idea. La fui desarrollando muy de a poco, porque al ser un proyecto personal siempre termino relegando los proyectos personales, entre tanto trabajo y compromisos por ahí con otros guionistas y con otras editoriales. Es como que siempre los proyectos personales los termino dejando para lo último. Pero bueno, de a poco la pude ir haciendo, y estos últimos meses me decidí a terminarla. Digo, ya está, no puedo seguir dando vueltas con esto, tengo que darle un cierre. Por suerte, la gente de Loco Rabia me acompañó desde un principio. Originalmente esta historia iba a ser un fanzine que iba a sacar así de manera independiente, autogestiva, que iba a imprimir en casa para feriar. Después cuando llegó la pandemia, que yo en ese momento tenía 20 páginas hechas, cuando llegó la pandemia, la gente de Loco Rabia me dio la posibilidad de poder editarlas de manera web en su página para que la gente lo pudiera leer. Así que bueno, ellos me acompañaron desde un primer momento, y bueno, todo este proceso de todos estos años culmina ahora con el libro materializado, así que muy contento de que el libro haya podido ver la luz también, y de estar presentándolo acá en Mar del Plata el jueves que viene. Kundo, ¿qué tal? Omar Magrini te habla, un gusto de charlar con vos. Obviamente que varias preguntas en referencia al contenido, al libro, pero ante todo el tema que sigue siendo por ahí una alternativa editorial, el de las caricaturas, el de las historietas, el cómic, varias definiciones, varios adjetivos calificativos y sustantivos para decirlo. Pero esta cuestión de la editorial, que creo que sigue siendo una forma universal de alternativa ante el grave problema que están sufriendo hoy las editoriales en Argentina y en el mundo, con el tema de poder
imprimir en papel y poder difundir el material en el formato en que quizás vos más lo pensaste o tal vez sea el más agradable. ¿Tenés algún tipo de deseo de ofrecer tu material más en papel que en el mundo digital? ¿Hoy te da lo mismo? ¿Y cómo ves el mundo de la editorial hoy en función de esta alternativa del cómic y lo que vos decís del fanzine, de las ediciones en pocas hojas, de la posibilidad que aún pueda proliferar este tipo de material alternativo de esta manera casi subversiva, diría yo? Sí, a ver, esta es una discusión que ya viene desde hace un tiempo por ahí. O sea, la pandemia nos obligó a sumergirnos a todos en la virtualidad, pero bueno, ya antes de la pandemia venía viendo webcomic, y yo creo que son cosas distintas y creo que hay público para todo y hay un montón de maneras de consumirlo. Creo hay gente que le gusta leer en papel, hay gente, sobre todo gente joven, que le gusta leer virtual. Hoy en día hay historietas que se hacen pura exclusivamente para la virtualidad, que están diseñadas para leer en un teléfono, y todos los formatos conviven, y hay gente que lee solo en papel, hay gente que lee solo en digital, hay gente que lee de las dos maneras, hay gente que prioriza el papel, pero hay determinados libros que no se pueden conseguir porque acá no llegan, ¿no? Porque son muy caros, entonces la mejor manera de hacerlo es a través de lo digital. Hay autores que digitalizan su material para que se pueda leer en cualquier parte del mundo. A mí como autor me sirve mucho también que me puedan leer en cualquier parte del mundo, independientemente de que tal vez la mayor ganancia venga por la venta de libros. A uno como autor también está buenísimo que su material llegue a todos lados. Eso potencia también las posibilidades laborales porque hace que editores y lectores te conozcan con un solo clic en la otra parte del planeta. Y está buenísimo, yo creo que todos los formatos conviven, no hay uno mejor y uno peor. Creo que hay que aprovechar, como autores y como lectores, tenemos que aprovechar obviamente todas las posibilidades que tengamos de editar y de leer y de ser leídos. Yo vengo del fanzine, arranqué de muy chico a hacer mis propios fanzines, imprimirlos en la época de que había fotocopiadoras, las casas de fotocopias, iba a las casas de fotocopias, imprimía ahí. Después cuando me pude comprar mi impresora empecé a imprimir en mi casa, y siempre me gustó la autogestión, siempre me gustó la autoedición, tener decisión sobre mi propio material, de cómo imprimirlo, de qué manera, ir a las ferias, llevar mi material, hablar con la gente, mostrarlo. Siempre fui muy fan de eso, de experimentar también con los formatos, con los distintos papeles. Hoy por cuestiones de tiempo y laborales, y que bueno, hago un trabajo más editorial, no estoy tan abocado al fanzine y a la autogestión por una cuestión de falta de tiempo, pero soy muy fanático de ese formato, me encanta ir a los eventos y a las ferias de fanzines a poder ver lo que se está haciendo, pero así todo también, obviamente sigo consumiendo libros, leo webcomic, entonces creo que estamos en un momento donde hay un montón de formatos, un montón de posibilidades, y creo que todos conviven y está buenísimo que podamos utilizarlos todos, al igual que antes uno solamente podía ir al cine a ver una película y hoy la podés ver en tu casa desde una plataforma de streaming, desde un teléfono, desde una tablet. Creo que está buenísimo y hay que aprovechar todo eso. Te quería hacer una consulta más del tema de la trama del libro, pero también tratar de linkear con algunas temáticas de la actualidad. Y esto que uno, bueno, en mi caso gran consumidor del género robots en la cinematografía, y esta cuestión casi de un tema superlativo dentro del género, que es la famosa... el famoso tomar conciencia, el robot, de la autonomía, de reflexionar por sí mismo de un momento a otro, del yo existo y del reflexionar en el yo existo. Haciendo un link con la actualidad,
¿Ustedes se sienten, porque ha sido relevante el tema y ha sido relevante también algunas de las declaraciones de colegas tuyos en cuanto a la amenaza de la IA? Por muchos factores, entre otros por el de la copia, el de robo de material y demás. Haciéndote una pregunta casi desde el mundo ficcional, ¿se sienten amenazados ustedes autores con la IA? Sí, por supuesto que sí. El problema no radica en la herramienta, sino en la utilización de la herramienta, de la falta de escrúpulos en todo caso de quien la utilice, ¿no? Creo que si no se busca rápido una manera de regularizarlo, va a generar, sí, muchos problemas, pérdidas de derechos y pérdidas de trabajos. Hay editoriales que ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer sus portadas o sus interiores, y eso obviamente perjudica el trabajo de los ilustradores, de los diseñadores, pone en riesgo también derechos de autor, porque la IA lo que saca es información que ya existe. Entonces, o sea, si, no sé, los últimos meses, un caso muy resonante en España de una editorial que sacó un libro de Tolkien sobre El Señor de los Anillos con inteligencia artificial y prácticamente vos veías las ilustraciones de adentro y eran todas ilustraciones que uno ya conoce, porque obviamente son ilustraciones universales que tienen que ver con imágenes que ya forman parte de la cultura universal, cosas que hemos visto en las películas. O sea, todo eso es información que la guía toma y hace como una especie de ensalada de todo eso. Pero digo, ahí, o sea, hay un montón de derechos autorales que se están vulnerando y hasta el momento no hay una reglamentación que pueda hacer algo al respecto. Entonces, es peligroso porque justamente no se está regulando y hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo empezar a regularlo. Pero bueno, como te decía recién, en todo caso el problema no es la herramienta, sino la falta de escrúpulo de la persona que dice voy a hacer un libro pura y exclusivamente con IA y no me importa, o voy a agarrar una canción y no sé, voy a hacer todo un disco de música con la voz de alguien que sea igual a Charly García y tal cosa. O sea, el problema es que necesitamos que de alguna manera se regularice para que no se descontrole, porque hoy lo vemos con el tema tal vez de la ilustración, que es como lo más rápido que uno puede detectar, que también obviamente tiene que ver con la precarización del trabajo editorial y del trabajo autoral y el mundo de la ilustración o del diseño, pero va a empezar a pasar en la música, va a empezar a pasar en el cine, va a empezar a pasar en la televisión, y si no se toman medidas, si no hay leyes en serio, se va a descontrolar. Y obviamente donde más va a golpear, por lo menos al principio, es en las profesiones que justamente están precarizadas, como puede ser la ilustración. La mayoría de los ilustradores son freelancers, entonces no tenés a quién reclamar, y es un problema, ya es un problema grave. Kundo, para ir cerrando, obviamente en principio agradecerte muchísimo por esta charla, por estos minutos que han sido más que interesantes, y retomar la invitación para este jueves 19 a las 19 horas en Oso Blanco, allí en Alberti 2746, donde van a estar la presentación de No Robots, de tu autoría, y de Pasto y Concreto, de Leandro Dabel, con la moderación de Lucas Alarcón. Allí se podrán adquirir los libros, ¿es así? Sí, así es. Ahí, bueno, o sea, vamos a estar con la presentación, con la charla, y se va a poder conseguir los libros y también todo el material de Loco Rabia, porque va a haber un stand ofreciendo todos los libros de la editorial, y luego de la charla vamos a estar también los autores dispuestos obviamente a charlar con la gente y a firmar ejemplares. Así que los que quieran acercarse, a escuchar la charla, a tomar algo, y también, ¿por qué no?, llevarse un libro firmado y dedicado por los autores, los esperamos el jueves a las 19 horas. Queda hecha la invitación entonces. Te mandamos un abrazo, Kundo, muchas gracias. Igualmente, gracias por el espacio. Hasta luego. Allí pasaba entonces Kundo Crunch con